Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Hola, mi estimado amigo. Gracias por escucharnos el día de hoy. Encuentra tu Biblia y lee con nosotros. Nuestra lectura de hoy se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 6, del versículo 1 al 30, edificando el templo de Dios. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras,
de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Las cosas que hacemos con nuestras vidas cada día no son tan importantes como para quién las hacemos. Cuando hacemos algo para alguien específico, especialmente para alguien a quien amamos, afecta la manera en que lo hacemos. En nuestra vida cristiana, se nos ordena hacer nuestro trabajo como para el Señor y no para los hombres. Esto es cierto respecto a todo tipo de trabajo, pero es especialmente importante para la obra de Dios. Nuestro amor por Dios debe motivarnos a trabajar para Él. Si hacemos lo que nos corresponde hacer para Dios, como es nuestro deber, siempre nos esforzaremos por dar lo mejor de nosotros mismos. En el 4º año de su reinado, el rey Salomón comenzó la tremenda tarea de construir una casa permanente para Dios. Esto era algo que su padre David había querido hacer, pero Dios se lo había negado. Dios quería que Salomón construyera el templo en su lugar. Así que David había preparado los planos y los materiales para su construcción. Por fin había llegado el momento de comenzar la obra. Salomón reunió a sus albañiles y les dio medidas precisas e instrucciones exactas. La casa de Dios se construiría en el monte Moria, sobre la antigua era de Arauna que David había comprado. Esta no sería una casa ordinaria para el hombre, sino una casa para Dios, y cada parte debía ser construida con cuidado. Este proyecto requería la máxima dedicación de todos. Mientras miles de personas trabajaban y la estructura comenzaba a levantarse, el lugar de la construcción estaba sorprendentemente silencioso. No se oía el sonido de martillo, hacha o herramienta alguna. Esto se debía a que Salomón había ordenado a los trabajadores que prepararan toda la piedra y la madera en otro sitio. En lugar de una construcción ruidosa, solo había paz y tranquilidad. Todos podían ver que este proyecto sagrado era diferente de cualquier otro. Aún así, los obreros continuaron con diligencia y el edificio empezó a tomar forma. Mientras se realizaba la construcción, la palabra de Dios llegó a Salomón. «Con relación a esta casa que tú edificas para mí», dijo el Señor, «si andas en mis estatutos, haces mis decretos y guardas todos mis mandamientos, yo habitaré en medio de los hijos de Israel y no los dejaré, como le dije a David, tu padre». Dios no solo quería un edificio hermoso, quería los corazones del rey y de su pueblo. Pronto el enorme edificio quedó terminado. Ahora venía el trabajo de adornarlo. Utilizando el patrón que David había preparado, Salomón cubrió el interior de piedra con madera de cedro, bellamente tallada con diseños de calabazas silvestres y botones de flores. Luego cubrió el suelo, las paredes y todo el interior con oro purísimo. Por último, Salomón separó la parte del fondo de la sala principal para el lugar santísimo. Este sería el lugar donde habitaría el arca de Dios. Por dentro, Salomón colocó 2 grandes querubines tallados de olivo. Cada uno tenía las alas extendidas. Una de las alas de cada querubín tocaba la otra en el centro del cuarto, y las otras alas tocaban las paredes opuestas. Al igual que los 2 querubines sobre el arca del pacto, estos ángeles representaban la gloria y la majestad de Dios. También estaban cubiertos de oro puro. Finalmente, tras 7 años de construcción, el templo quedó terminado. Su diseño era similar al del tabernáculo, pero este era un lugar permanente donde los hijos de Israel podían adorar a Dios. Ahora el templo sería el lugar que representaría la presencia de Dios entre su pueblo. Salomón había hecho lo mejor que pudo para seguir las instrucciones de su padre y construir un templo glorioso para el Señor Dios.
Ahora estaba construido y sin duda era el edificio más hermoso de toda la tierra. El trabajo del rey Salomón para terminar el templo nos enseña que la obra de Dios requiere lo mejor de nosotros. En toda su construcción, el rey Salomón mostró su gran preocupación por obedecer el plan y las instrucciones de Dios y por hacerlo con respeto y reverencia a Él. Esto debería ser cierto en todo lo que hacemos en la obra de Dios. La Biblia dice que todo lo que hagamos, ya sea comer o beber o cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Estás haciendo tú las cosas que sabes que Dios quiere que hagas? ¿Estás dando tu mejor esfuerzo en ellas para la gloria de Dios? Nunca tendrás la tarea de construir un templo para Dios, pero debes hacer todo lo que Dios te ha dado a hacer con reverencia y para su gloria. No hay lugar en la obra de Dios para esfuerzos a medias. Por supuesto, todos necesitamos la ayuda de Dios para hacer el trabajo de la manera que a Él le agrada. ¿Por qué no le pides que guíe tu trabajo hoy? Luego, asegúrate de rendirle a Dios tu mejor servicio. Él es digno de recibirlo. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿En qué año del reinado de Salomón empezó la construcción del templo? La construcción del templo empezó en el 4º año del reinado de Salomón. Sí, empezó en el 4º año del reinado de Salomón. ¿Por qué no se oían los sonidos de las herramientas en la construcción del templo? No se oían los sonidos de las herramientas porque trajeron piedra acabada para que no se oyera el sonido del trabajo en la casa de Dios. Muy bien hecho. Fue porque trajeron piedra acabada para que no se oyera el sonido del trabajo en la casa de Dios. ¿Qué condición le dio Jehová a Salomón para que habitara su presencia en medio de los hijos de Israel? Jehová dijo a Salomón que habitaría en medio de su pueblo si ellos anduvieran en sus estatutos, hicieran sus decretos y guardaran sus mandamientos. Correcto. Le dijo que si anduvieran en sus estatutos, hicieran sus decretos y guardaran sus mandamientos, Él habitaría en medio de su pueblo. ¿De qué fue cubierto todo el interior de la casa? Todo el interior de la casa fue cubierto de oro purísimo. Bien, fue cubierto de oro purísimo. ¿Cuántos años duró Salomón en edificar el templo? El rey Salomón edificó el templo en 7 años. Exactamente, duró en edificarlo 7 años. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo 2:5. Reúnete nuevamente mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia.
El arca del pacto de Jehová es llevado al templo. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 5. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web, labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.